Seguimos en Pulsando a Venezuela con nuestro colega, amigo, además que tiene un excelente programa acá en la Radio del Sur, José Ernesto Schulman, de la Coordinadora Americana de Derecho de los Pueblos. Bueno, estábamos hablando con José Ernesto, un análisis de verdad exhaustivo de lo que pasó en Chile, pero vamos ahora con Ecuador. Nos decías, Ernesto, que precisamente en un momento, de militarización prácticamente, ¿no?, del continente, que el pueblo ecuatoriano le haya dicho que no a las bases estadounidenses es de verdad muy significativo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar mucho más y mirar la realidad latinoamericana sin prestar tanta atención a las fronteras, ¿no? O sea, entender que el grupo Trump, la ultraderecha norteamericana, el imperialismo, el Comando Sur, tienen un plan único, ¿no? Y que Noboa, Milei, Katz, la Premio Nobel de la Paz, Machado, todos ellos son parte de una estrategia que arma el imperio y que va moviendo sus alfiles, sus jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que proponía Noboa, en Ecuador? Bueno, el programa más, el núcleo del programa que el imperialismo tiene para América Latina. Por un lado, ocupación militar de Ecuador. O sea, volver a tener bases militares que hay que recordar que fueron erradicadas por Correa hace 20 años. Uh-huh. Proponía disminuir notoriamente la influencia del pueblo en el sistema gubernamental por medio de la privatización de las elecciones, porque planteaba eliminar el aporte oficial, estatal, a los partidos políticos para que puedan participar en las elecciones y disminuir a la mitad la cantidad de legisladores electos por el pueblo. De ese modo, Noboa planteaba financiamiento privado de las campañas electorales y la mitad de los diputados o legisladores, con lo cual reduciría notablemente el control del Congreso, ¿no? Entonces, en todas esas medidas que, bueno, y nada menos que anular la reforma constitucional ecuatoriana, que fue hecha en el mismo proceso y en sintonía, por supuesto cada una con su característica, con un momento excepcional, cuando se hacen las sucesivas reformas constitucionales en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, que marcaron un viraje en el constitucionalismo latinoamericano y que es una especie de piedra que Noboa por ahora no puede superar. Por eso planteaba directamente una reforma constitucional que anulara la reforma constitucional anterior. Es muy interesante que en las elecciones, en los puntos más ríspidos, que es el de las bases militares y la Constitución, el no saca el 61% de los votos, lo que indica, sin discusión, que una parte del voto que en abril fue a Noboa, ahora le dice no a sus propuestas. Rafael Correa ha dicho en estos días que el resultado, él dice demuestra, yo creo que no lo demuestra, pero sí indica una desproporción muy grande con el resultado de abril y actualiza el reclamo que el correísmo hizo y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó como válido, de que deberían abrirse las urnas de las elecciones de abril, cosa que la Comisión Nacional Electoral de Ecuador se negó, se sigue negando, dando ahí un margen para la duda si hubo fraude o no, ¿no? Pero aunque haya habido fraude, nunca la candidata de Correa hubiera obtenido el 60% de los votos. Lo que estoy diciendo es que
bueno, algunas de las afirmaciones también que se instalan casi acríticamente, como la derechización de todo el electorado latinoamericano, se ponen en crisis, ¿no? Porque, pues, efectivamente, una base militar norteamericana contra la política, contra los políticos, contra el financiamiento del Estado, una política de la derecha centrales hoy en día. Si no lograron ganar en un país como Ecuador, que viene, bueno, ya hace mucho tiempo que tiene gobernantes de derecha, empezando por el traidor Lenín Moreno, siguiendo por Noboa, que han instalado una guerra efectivamente entre grupos narcos, de los narcos con el Estado, y bueno, lo que Noboa decía es el problema es de tal magnitud que se requiere cooperación internacional, porque las mafias de los narcos son... y por eso proponía nada menos que las bases militares, y se le dijo que no. Entonces, a mí me parece muy interesante, empezando por lo que seguramente la historia universal va a marcar, ¿no? Como la hazaña de los pueblos cubanos y venezolanos en resistir un bloqueo. Bueno, ya no es bloqueo, ¿no? Ahora sería un bloqueo militar, ¿no? Uh-huh. No sé, yo estoy pensando en la gran tragedia griega, que es la Ilíada y la Odisea, que es el bloqueo militar de la isla. Pero esos bloqueos duraban 10 días, 20 días, ¿no? Y originaron en la literatura occidental, nada menos que casi el nacimiento de la literatura, ¿no? Seguramente en unos años alguno va a escribir estas novelas de esta hazaña que es casi increíble, ¿no? Un pueblo que se planta ahí, que tiene enfrente a los misiles, las cañoneras, los barcos, como es el portaaviones más grande del mundo. Y bueno, por ahora lo que se ve es que la vida en Venezuela transcurre con normalidad, no hay pánico, nadie salió corriendo todavía o por ahora. Y yo creo que lo que estoy intentando decir es que los pueblos se sostienen unos a otros, ¿no? Y incluso más allá de lo que ha dicho Jara sobre Venezuela, la resistencia de la izquierda chilena sostiene a la causa venezolana, ¿no? Más allá de lo que diga uno a otro, así como ella ni siquiera sabe que su capacidad electoral se vincula con que Venezuela y Cuba resistan, porque si no fuera así su potencial electoral. Sí, Ernesto. Más allá de lo que cada uno piensa, es una sola lucha, ¿no? Y yo creo que el resultado de Ecuador, Chile, la resistencia venezolana, la resistencia cubana, último tragedia, ¿no? Climática, marcan un momento de lucha del pueblo de la patria grande, que no deberíamos consentir en que se lo devalúe, ¿no? Porque y en eso creo que sí estamos todos de acuerdo, que uno de los ejes de la estrategia imperial es desanimar, ¿no? Es desalentarnos, sí. Y que entonces aparezcan las diferencias secundarias y que todos nos peleemos contra todos. No, y sobre todo, Ernesto, desmoralizarnos, ¿no? Desmoralizarnos, quebrar la institucionalidad de una nación, quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cosa que no ha pasado en lo absoluto. Como tú lo has dicho, el pueblo sigue haciendo sus cosas y sigue trabajando, y con un liderazgo, lo deseamos más temprano, con un liderazgo que además está claro, un liderazgo político que sabe para dónde va y que debe
que lo que demuestra es precisamente la fortaleza para seguir resistiendo. Ese último análisis que hiciste me encanta porque eso lo que nos da es una connotación de totalidad, ¿verdad, Ernesto? De totalidad en el sentido de que a pesar de que ni siquiera Yanez Jara sepa que su victoria de alguna manera coadyuva, ¿no?, a la resistencia nuestra, es una visión de totalidad que nosotros, bueno, precisamente nunca debemos perder, ¿no? Sí, no, yo veo eso. Te quería decir que hubo un periodista de Norteamérica, yo creo que de la CNN, que logra acercarse a Nicolás Maduro en una de las últimas manifestaciones. Sí. Y que le pregunta algo y que Nicolás le responde por la paz o una cosa así aparentemente vacua, vana. Pero el mismo periodista después, cuando analiza lo que él mismo hizo, dice, miren, esto tiene una importancia extraordinaria, porque quiere decir que cualquiera se puede acercar al presidente de Venezuela en medio de la calle. Quiere decir que él no le teme al pueblo, quiere decir que no hay nadie en Venezuela dispuesto a eliminarlo y cobrar no sé cuántos millones de dólares ofrece Trump, y que, bueno, de pequeños gestos y de grandes gestos se construye la resistencia, ¿no? Y que también, ¿no?, que estos lazos de Radio Sur con pequeñas emisoras, a veces con programas grandes, con programas chicos, es lo que tenemos que fortalecer. Es cierto que ellos dominan las redes, dominan las cadenas internacionales, pero nunca llegan a dominar todo, ¿no? Porque si dominaran todo, hubiera ganado Mandami. Ya digo, a veces lo que estoy tratando de decir es que no deberíamos ayudar en su propósito. No es cierto que ellos dominan todo, no es cierto que la gente está totalmente rendida a los pies de los celulares, los teléfonos inteligentes. Bueno, todo es más complejo, y cuando los líderes aciertan en proponer soluciones correctas a los problemas del pueblo, se establece un diálogo, se establece una relación, ¿no? Así Nosotros aquí en Argentina estamos sufriendo no tanto el éxito de las redes, sino que los gobernantes que tuvimos en algún momento perdieron el diálogo con el pueblo, perdieron la capacidad de resolver los problemas, ¿no? Y esa es la causa de fondo. Entonces, que a veces se hace como un rollo demasiado teórico de cuestiones que son, en definitiva, más sencillas. En definitiva, la gente va a adherir a la solución para vivir mejor, para más tranquila, para poder trabajar y mejorar y pensar que la próxima generación, nuestros hijos, vivan un poco mejor que nosotros, ¿no? Ese es un gran quiebre en la Argentina, que durante casi todo el siglo XX, yo diría todo el siglo XX, la Argentina vivió con la expectativa de que los hijos de las familias vivieran mejor que los padres, ¿no? Uh-huh. Y eso se quebró a fin de siglo, ¿no? Con la gran crisis de 2001 se restableció parcialmente, sobre todo en el primer gobierno de Néstor. Y en los últimos años eso es muy conmovedor, ¿no? Se habla mucho de la migración venezolana. De hecho, hay 1 millón de migrantes venezolanos en Chile que se han constituido en una base electoral de la derecha. Pero se habla muy poco de una migración argentina muy calificada profesionalmente, que es ahora, ¿no? Están destruyendo el sistema científico, el sistema universitario,
y hay un drenaje, una huida, bueno, de gente que no necesariamente es inconsciente políticamente, pero en algún momento dice, bueno, pero si estudié 10, 15 años para ser ingeniero, no voy a trabajar manejando un auto, ¿no? Hay ingenieros cibernéticos, ingenieros en computación, ¿no? Manejando autos acá, porque están quebrando todo, están transformando la Argentina, o se están volviendo a la Argentina soñada por ellos, que es la Argentina de la vaca y el trigo, ¿no? Cuando Argentina le daba todo a Inglaterra, y Inglaterra le vendía hasta los clavos. O sea, una neocolonia, Ernesto, una neocolonia es en lo que están intentando convertir a... Ahora, Ernesto, ya llegamos prácticamente al final de nuestro programa. Quería darte las gracias por tu análisis tan certero, tan claro, tan diáfano para nuestro pueblo y esa visión, bueno, que nos diste, que nos voltea un poco también, porque a todo lo que nos llega también del sur, como tú lo dices, también está contaminado, ¿no? Y ha sido muy interesante los dos temas que hemos tratado contigo y por supuesto vamos a seguir estableciendo contacto como tú lo dices y tener a la Radio del Sur allí siempre como una alternativa, ¿verdad? Como tú dices, no todo está perdido, nosotros seguimos en la lucha y seguimos desmontando las grandes mentiras de las grandes transnacionales de la comunicación. Gracias, Ernesto. No, muchas gracias a ustedes y nada, gracias por resistir. Nosotros desde acá, desde el sur, dependemos mucho de que ustedes resistan. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande a José Ernesto Schulman, analista y coordinador de Americana de Derechos de los Pueblos. Tiene un programa excelente acá en la Radio del Sur. Muchísimas gracias por esa lectura que nos acaba de dar